Y finalmente llegamos al último ciclo de la descripción de esta clase, que es la meiosis. En la meiosis tenemos dos divisiones consecutivas que dan origen a los gametos. Ya se los mencionaba porque es una reproducción sexual. Cumple el papel de reducir a la mitad la cantidad de cromosomas en la meiosis 1 y en la meiosis 2. En la meiosis 1 ocurre un proceso que no ocurre en la mitosis, que es la recombinación del material genético y la reducción de la cantidad de cromosomas. Y en la meiosis 2 se restituye la haploidía y se forman los gametos, como lo muestra en la figura que está expuesta acá. Tenemos par de cromosomas homólogos, los cuales se encuentran duplicados. Estos se van a unir por el centrómero y van a realizar una recombinación genética, luego se van a separar y luego va a haber otra división donde se van a separar también, pero van a generar una haploidía, es decir, van a reducir la cantidad de cromosomas que mantienen. Entonces, en la meiosis, a partir de una célula diploide, que es con doble cantidad de cromosomas, voy a generar 4 células haploides. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo conseguir esto? Si el 2n lo divido en 2, voy a generar n y n, ¿cierto? Bueno, pero recuerden que este material genético se tiene que duplicar. Es decir, en algún momento pasa de 2n a 4n. Y esas 4n luego son divididas cada una de ellas en una célula y ahí van a generar las 4 células con la mitad del material genético de la célula original. Solo esto ocurre, como ya se los he mencionado, en las células germinales que dan origen a los gametos femeninos y masculinos. Entonces, en las etapas tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2. En la profase, recuerden que lo que es la profase, donde se comienza a formar mediante los centrosomas, se empiezan a formar y se empiezan a ir a los extremos y comienza la condensación del ADN en un cromosoma. La metafase, los cromosomas homólogos se encuentran alineados en el ecuador mediante el centrómero y el cinetocoro. En la anafase, los cromosomas homólogos son los que se van a separar. Y en la telofase se forman dos grupos haploides de cromosomas duplicados. Luego la meiosis 2, en la profase, cuando ya se van a condensar los cromosomas, reaparecen los microtúbulos del uso, desaparece la membrana nuclear, en la prometafase estamos hablando ahí. En la metafase luego los cromosomas se orientan en el ecuador de la célula. Luego en la anafase se separan las cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas y en la telofase cada uno de los polos recibe un juego haploides de cromátida. Más adelante tengo un esquema donde se va a hacer mucho más fácil poder visualizar cómo voy a separar o cómo voy a dividir esto en la meiosis. Entonces tengo mi meiosis 1, donde tengo mi profase 1, que tengo acá los centrosomas que se van a ir a cada uno de los extremos, se empieza a formar el uso mitótico y en esta parte yo tengo los cromosomas ya duplicados. Los cromosomas homólogos ya se encuentran duplicados y se van a aparear entre ellos, cada uno con su par, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4 y así, para poder generar una recombinación genética que va a ocurrir en cada uno de los cromosomas. La unión
entre un cromosoma y su homólogo para poder ocurrir la recombinación genética se denomina quiasma. En el quiasma ocurre la transferencia de intercambio de material genético para que pueda haber una mayor variabilidad genética. Por eso se dice que en la meiosis yo sí tengo variabilidad genética y en la mitosis no lo voy a tener porque no ocurre esto que se denomina crossing over. Luego en la metafase 1, los cromosomas homólogos, todos los cromosomas se ubican en el ecuador mediante el uso mitótico y se van a ubicar en el ecuador. Y en la anafase, los cromosomas homólogos son los que se van a separar, no las cromátidas. Los cromosomas homólogos se van a ir a cada uno de los extremos y van a generar un número haploide de cromosomas con cromátidas repetidas, con 2 cromátidas unidas por un centrómero. ¿Se entiende? Vuelvo atrás. La profase 1, tengo la formación del uso y los cromosomas homólogos se aparean entre ellos, formando una tétrada, que no se los había dicho, y en esta unión de ciertas partes del cromosoma, para poder realizar un intercambio del material genético, se denomina quiasma. El quiasma es donde van a estar unidos los cromosomas homólogos para poder ocurrir un intercambio y que sí ocurra en la descendencia mayor variabilidad genética. Luego de que ocurre este intercambio de material genético, este crossing over, se posicionan los cromosomas en el ecuador de la célula, en la metafase, y en la anafase 1, cada cromosoma homólogo se va hacia un extremo. Los cromosomas homólogos contienen 2 cromátides unidos por un centrómero. Y cada cromosoma homólogo se va hacia un extremo y el otro cromosoma homólogo se va hacia el otro extremo, generando 2 células haploides. Posteriormente se van a separar ellas y van a generar estas 4 células haploides. Entonces, en el crossing over yo tengo este par de cromosomas que se encuentran con sus cromátidas repetidas, se van a unir y en el lugar de unión de los cromosomas se denomina quiasma. Estas cromátidas ya se encuentran recombinadas. Si se dan cuenta acá, este cromosoma que está arriba tiene una porción gris que le corresponde al otro cromosoma y el cromosoma que está abajo tiene una porción amarilla que le corresponde a su homólogo. Este intercambio de material genético me permite tener estas células con una variabilidad genética mayor a la que tenía originalmente. Si se dan cuenta acá, esta es una imagen de microscopía donde yo puedo identificar claramente dónde se están uniendo los quiasmas de los cromosomas. En la meiosis 2, yo tengo los cromosomas homólogos ya se encuentran separados, se va a formar nuevamente el uso, se van a posicionar los cromosomas en el ecuador de la célula y esta vez va a separar las cromátidas, las va a tirar desde un polo hacia el otro polo y las van a separar. Y voy a poder contener estas 4 células haploides en la citocinesis cuando ya divida el citoplasma. ¿Se entiende? Voy a volver atrás después. En la mitosis tenemos diferencias con respecto a la meiosis. El número de cromosomas final en la mitosis sigue siendo el mismo, en cambio en la meiosis se reduce a la mitad.
La, la cantidad de células hijas en la mitosis son 2 y en la meiosis son 4. El número de división en la mitosis es una sola división y en la meiosis son 2 divisiones. La variabilidad genética en la mitosis no ocurre, no suele, porque no existe un apareamiento de los cromosomas, no hay quiasmas, no hay crossing over, no hay intercambio de material genético. Y en la meiosis sí ocurre, por lo tanto tenemos variabilidad genética. Las células en las que ocurre son la mitosis en las células somáticas, como se los he venido repitiendo, y la meiosis en las células que producen los gametos, ya sea femeninos como masculinos. La función en los animales de la mitosis, recuerden, es el desarrollo, el crecimiento, también la reparación y la mantención de los tejidos. En cambio, en la meiosis, la función es la producción de los gametos para una reproducción sexual, para que cuando se junten al final de la producción de estos gametos y se una cada uno de los gametos, pueda generar un individuo con la misma dotación genética que tiene un individuo adulto. Como lo pueden observar acá, tenemos una diferencia entre mitosis, la que está arriba, y meiosis, la que está abajo. ¿Por qué lo diferencia y lo posiciona en la segunda meiosis, la mitosis? ¿Por qué lo realiza? Porque la primera meiosis, en una célula germinal, ocurre la recombinación genética y eso no ocurre en la mitosis. Por lo tanto, sí vas a tener una similitud con la segunda meiosis, la mitosis. Entonces, mitosis puede tener un símil con la meiosis 2, porque en la meiosis 2 no ocurre el crossing over que ocurre en la meiosis 1. ¿Dónde va a ocurrir la recombinación genética? En la profase. Yo tengo mi célula germinal, mi célula sexual, voy a dividir el material genético, lo voy a replicar y luego va a entrar en división, en la fase M. En esta fase M, la primera etapa de la fase M, recuerden que es la profase, en esta profase se van a parear los cromosomas homólogos y va a existir una recombinación genética entre cada uno de ellos. Luego de esta recombinación genética va a pasar a la metafase, donde se van a ubicar en el ecuador de la célula y los cromosomas homólogos se van a separar entre ellos para tener 2 células haploides, cada uno con los cromosomas homólogos que tienen. Y aquí va a comenzar una nueva división, donde en la metafase se van a se van a posicionar en el ecuador, y en la anafase las cromátidas se van a separar y en la telofase finalmente van a quedar completamente separadas para luego dividir la célula mediante la citocinesis y obtener estas 4 células haploides. A diferencia de la mitosis, que solamente a partir de una célula que divide su material genético, es decir, realiza la replicación, luego en la profase se van a condensar los cromosomas, en la metafase se van a colocar todos en el ecuador y en la anafase se van a separar las cromátidas para posteriormente tener la misma dotación genética que tiene la célula original. Otro ejemplo, y es el último que les voy a presentar. En la mitosis yo puse cromosoma 1 porque por colocar uno solo, o el cromosoma 1, el ejemplo es para el 1 o para todos los que ustedes puedan imaginar. Pero yo tengo mis cromosomas homólogos en la mitosis, ya de color negro el cromosoma 1 y su homólogo de color rojo. Esto se va a dividir y va a tener 2 cromátides hermanas cada uno de ellos. ¿Ya? Y aquí voy a tener mi par de cromosomas homólogos.
Luego de la división mitótica, estas cromátidas se van a separar y cada una de las células va a tener, si puedo rayar, cada una de las células va a tener una dotación idéntica a la original. ¿Ya? Cada una de ellas tiene la misma dotación genética que la original. Nuevamente, tengo mis cromosomas, el 1 y su homólogo. Se duplica el material genético, tengo 2 cromátidas unidas por un centrómero. Mi cromosoma 1 y su homólogo en rojo. Luego de la división en la anafase principalmente, donde ocurre la separación de las cromátidas hermanas, se van a separar estas cromátidas hermanas y va a tener resultante 2 células igual que con la misma cantidad genética que tiene la célula original. Y en la meiosis yo voy a partir de una célula que tiene un cromosoma y su homólogo, ¿ya? Esto se va a duplicar y voy a tener los cromosomas con sus cromátidas unidas por un centrómero. Estos se van a unir, luego van a formar una tétrada y van a intercambiar su material genético en la profase. Y en esta primera división, en la anafase, se van a separar los cromosomas homólogos. Es decir, el negro y el rojo va a quedar en células diferentes. Voy a ponerlo de otro color. El negro va a quedar en una célula y el rojo va a quedar en otra célula. Cuando ingresan a la meiosis 2, en la profase se van a condensar estos cromosomas, se van a posicionar en el ecuador de la célula en la metafase y la anafase va a tirar cada una de las cromátidas, resultando con 4 células haploides con cromátidas separadas entre ellas. Esa es la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Espero que les haya quedado claro y que así lo podamos entender para esta nuestra segunda clase. Cualquier cosa, por supuesto, me pueden escribir y también lo vamos a repasar el día miércoles.